al omnipotente Dios, que se sienta en las alturas de los cielos, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que abre camino donde no hay camino, y el que abre puertas, y cuando Dios abre puertas nadie las puede cerrar. O si Él cierra una puerta nadie la puede abrir. Si Él desata las aguas de los cielos, todo se inunda. Amén. Pero si cierra las ventanas de los cielos para que no llueva, todo se seca. Él es el que endereza los caminos torcidos, que quebranta puertas de bronce. ¿Tienes alguna puerta que no se te abre, necesitas derribar? Él es el que quebranta puertas de bronce. Amén. Gloria a Dios. Y cerrojos de hierro hace pedazos. Porque Él es Dios y no hay más. No hay ninguno más que Él, que el Eterno, el omnipotente Dios. Él es Dios en los cielos y Dios en la tierra. Dios en los mares, Dios en los montes y Dios en los valles. Y no hay nadie aparte de Él, no hay ni uno. Aparte de Él no hay Dios. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay más que Él. Sí, el que forma la luz y crea las tinieblas. El que puede traer la paz o puede también traer la adversidad, ya que todo lo que Él quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay nadie que pueda detener su mano y decirle qué haces. Él fue el que hizo la tierra y creó sobre ella al hombre. Y sus manos formaron las constelaciones de los cielos. Él es Dios que se encubre, que si pasa delante nuestro no le veremos. Dios que se encubre, pero que está presente. Y Él es Dios de Israel que salva. Él es un Dios salvador y que quiere salvar. Amén. Así es, gloria a Dios. Él solo creó los cielos. Él es Dios que hizo la tierra. El que la hizo y la compuso. Y no la creó en vano. Para que fuese habitada, Él la creó. Él es nuestro Dios que habla justicia y que anuncia lo que es recto. Y desde el principio de las edades no lo ha dicho, y desde la antigüedad nos ha dejado saber que Él es Dios y que Él es justo y salvador y no hay nadie aparte de Él. Amén. Y que el que quiera salvarse tiene que mirarlo a Él en todos los términos de la tierra. Así es, gloria a Dios. Y de su boca Él hizo un juramento y salió su palabra de su boca que dijo que ante Él se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra. Y que toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Y todos los que se levantan contra Él y que contra Él se enardecen serán avergonzados. Todos los que se levantan contra el Omnipotente serán escritos en el polvo. Sí, querido amigo. Por eso a Él es la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Bien, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. El primer versículo en el Evangelio de Marcos. Y allí dice así: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cortico, es esa escritura, ese versículo. Pero podemos aprender mucho de ahí. Lo vuelvo a repetir. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nos habla del principio del Evangelio. Todo tiene su principio, querido amigo. Todo tiene su principio. Excepto Dios. Que Dios no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega. El principio y el fin. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aparte de Dios, todo tiene su principio. El cielo tuvo su principio. Y la tierra tuvo su principio cuando Dios ponía el fundamento de la tierra. Cuando determinó sus medidas y le puso su fundamento. Le puso su cimiento y la colgó sobre nada. Mientras se alegraban todos los ángeles del cielo, sí. La tierra tuvo su principio. El Orión y las Pléyades, las constelaciones de los cielos, tuvieron su principio cuando Dios dijo y fue hecho. Cuando Él mandó y existió. Todo, absolutamente todo tuvo su principio. Hasta la ley dada por Dios tuvo su principio. Cuando Dios dio su ley en el monte Sinaí, la ley de Dios tuvo su principio hacia el corazón de los hombres. Pero también el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tuvo su glorioso principio. Cuando la era del Evangelio comenzó. ¿Cuándo comenzó? Cuando Jesucristo vino al mundo. Ahí comenzó la era del glorioso Evangelio bendito del Dios del cielo. Y se llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Marcos dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo, del Hijo del Dios eterno. Pablo escribe en la epístola a los Romanos, hablando del Evangelio, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder. Sí, el Evangelio se trata acerca de aquel Hijo del Dios eterno que venía a la tierra. Se trata del Hijo y buenas noticias acerca de su Hijo. Evangelio significa buenas noticias. Noticias de gran gozo. Noticias que alegran el corazón. Oh, querido amigo y amiga que me escucha. ¿Has tenido tú alguna vez? Yo creo que en tu vida tú has tenido alguna vez buenas noticias que le han alegrado el corazón. Yo me recuerdo cuando era joven, como de 15, 16, 17 años,
que mi mamá nos había llevado a Estados Unidos y cuando allá a los 10 años hicimos amigos y tuvimos un buen amigo, un griego, se llamaba Nick o Nicolás. Él era griego. A los 15 años mi mamá nos mandó otra vez aquí para Colombia porque queríamos ver a nuestro papá nuevamente que se había quedado aquí. Y me recuerdo que nos escribimos con ese amigo griego que teníamos. Y cada vez que esas cartas duraban como un mes o 3 semanas en llegar. Y nos empezamos a escribir porque era nuestro mejor amigo. Y yo me recuerdo que cada vez que recibía una carta de Nick o de Nicolás, sentíamos alegría en el corazón, porque era nuestro mejor amigo y recibíamos noticias de él. Pero déjeme decirte, querido amigo, cuánto más no vamos a sentir alegría de recibir las buenas noticias de parte del Dios del cielo, Gloria a Dios. de parte del Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. No son noticias aquí entre humanos, son noticias de nuestro Padre Celestial. Buenas nuevas de salvación acerca de su Hijo. El Evangelio se llama el Evangelio también del Dios bendito. Nos dice 1 Timoteo 1:11. El glorioso Evangelio del Dios bendito. Y el Evangelio de Dios nos dice Romanos capítulo 1. Pablo habla del Evangelio de Dios. Porque el Padre eterno es el autor. El Padre eterno, de Él vinieron las buenas nuevas, las buenas noticias acerca de su Hijo. Él es el autor. De Él vienen las buenas nuevas acerca de su Hijo. Son noticias del cielo a la tierra, del Dios Santo a los hombres pecadores. Si no has leído el Evangelio, te estás perdiendo las buenas nuevas de salvación acerca de su Hijo Jesucristo. Sí, pero se llama el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque se trata acerca de Él. Él es el centro del Evangelio, de aquel que era desde el principio, que cuyos días son desde la eternidad, aquel que estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, el Verbo encarnado, el que estaba desde un principio con el Padre y que todas las cosas por Él fueron hechas. El Evangelio se trata acerca de Cristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección. El corazón del Evangelio lo escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 15 cuando dijo que él escribía lo que había recibido, que Cristo había muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Las Escrituras nos dan testimonio de Jesucristo, el Salvador. Bien. Son buenas noticias de Dios a la humanidad, a una humanidad perdida, a una humanidad sumida en tinieblas. Buenas noticias de que el Padre enviaba el Salvador al mundo. Oh, el Salvador del mundo. El Padre lo enviaba, el que es la luz, el que es el pan de vida. El Evangelio nos presenta a Cristo como el Salvador. Sí. Y el Evangelio por eso también se llama el Evangelio de nuestra salvación.
Lo dice Efesios 1:13. El evangelio de nuestra salvación. Y nos presenta a Cristo como el Salvador. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él vino a salvarnos ¿de qué? Oye bien, querido amigo y amiga que me escucha. Jesucristo vino a salvarnos de un juicio de condenación que está sobre todo aquel que ha quebrantado las leyes de Dios. El que ha quebrantado la ley de Dios, o sea, el que ha pecado, porque la Biblia nos dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Todo aquel que ha pecado está bajo un juicio de condenación, aunque todavía la condena no ha venido sobre su vida. Es como el que espera la silla eléctrica, como en Estados Unidos, prisioneros esperando la cámara de gas o la silla eléctrica. Los que están condenados a muerte, pero viene el día en que son ejecutados. El hombre, por cuanto ha pecado, tiene un juicio de condenación sobre su cabeza. Tiene el juicio, pero aún el juicio no ha sido ejecutado. Pero por eso Cristo vino al mundo, para salvarnos de ser ejecutados, para salvarnos de ese juicio, de esa condena, ser echados al fuego eterno para ser destruidos eternamente. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia en Romanos 6:23. Ezequiel 18:4 dice: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. No solo el cuerpo, el alma. Jesucristo lo dijo de esta manera: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, oye bien, el alma y el cuerpo en el infierno. Pero Jesucristo vino a salvarnos de esa condena. Por eso el ángel anunció: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo Jesús. El Evangelio nos presenta a Jesucristo como el Salvador. Si tú quieres salvarte de la condena, no hay otro camino sino arrepentirte y venir a Cristo para el perdón. Pedir limpieza por su sangre. No hay otro Salvador dado por Dios a los hombres. Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y el Evangelio nos presenta a Cristo como Salvador, pero también nos presenta a Cristo como Rey. Como el rey, y un rey es alguien que gobierna sobre un reino. Jesucristo es el rey sobre el reino de Dios. Y el Evangelio también se llama el Evangelio del reino de Dios. El reino de Dios lo predicaron los apóstoles, lo predicó hasta el mismo Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Es ese reino que Dios establecerá en la tierra. El reino, el gobierno de Dios sobre los hijos de los hombres. El gobierno de Dios sobre la humanidad, cuando Dios desbarate el poder de las naciones. Cuando Dios haga que los reinos de la tierra caigan, y eso ya es pronto, y Él establezca su reino y ponga a Jesucristo como Rey sobre todas las cosas. Como profetizado en Zacarías 14:9, que dice que el Señor será Rey sobre toda la tierra. Y será gran Rey.
el Rey de la gloria, el Rey de los santos, el Rey inmortal, invisible, el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él será Rey sobre toda la tierra, y su reino será un reino eterno, un reino que dominará sobre todo, un reino que no tendrá fin. Así es de que el Evangelio nos presenta a Jesucristo como Rey y como Salvador. Nos lo presenta también como el camino al Padre. Como si tú quieres algún día ver al Padre eterno, al Padre de la gloria, tú tienes que ir por el camino, el único camino, el único acceso para ir al Padre, Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Efesios 2:18 dice que por medio de Él, los unos y los otros tenemos acceso al Padre. No hay otro camino, no hay otro camino por el cual tú puedas ir a Dios. Así es de que baja los ídolos de este mundo, quita los ídolos de tu vida o medios por el cual tú quieres ir al Padre. No hay otro camino, solo Jesucristo. El Evangelio nos presenta a Cristo como el camino. El Evangelio nos presenta a Cristo como el pacificador, como Silo, profetizado en Génesis 49:10, que vendría Silo. ¿Sabe qué quiere decir Silo? El pacificador. ¿Por qué el pacificador? Porque en Él es el único medio por el cual nosotros podemos hacer la paz con Dios. Porque el hombre está en enemistad con Dios por causa del pecado. No crea que el hombre está en buenos términos con Dios. La Biblia nos dice que el hombre está alejado de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejado de las promesas de Dios, esclavizado a las tinieblas, ciego, muerto en vida, como un zombi que se cree que tiene vida pero no tiene. El hombre está en enemistad con Dios, pero dice la Biblia que Jesucristo es el pacificador. Él es nuestra paz. Efesios 2:14. Dice Efesios 2:14 que Él es nuestra paz. Él es el que nos reconcilia con Dios. O sea, el que está aquí el Padre y aquí está la humanidad. Él es el puente para reconciliarnos con Dios. Dice Colosenses 1:20 que al Padre le agradó reconciliar por medio de Jesucristo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz con Dios se obtiene a través de la sangre vertida en la cruz del Calvario. De eso se trata el Evangelio, del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, la sangre derramada. La sangre del nuevo pacto derramada por nosotros para la remisión de nuestros pecados. Mateo 26:28 lo puedes ver, que dijo Jesucristo: esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados. Es la sangre de nuestra eterna redención, o sea, nuestro eterno rescate de las tinieblas, nuestro eterno rescate de la condenación. Es a través de la sangre, es la sangre rociada para el perdón de nuestros pecados. Primera de Pedro 1:2. Para obedecer que el Evangelio y ser rociados con la sangre de Cristo, rociados para el perdón, rociados para alcanzar la paz con Dios, rociados con la sangre para expiar nuestros pecados.
Por eso 1 Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 2 Corintios 5:18 dice que Dios estaba, y todo esto proviene de Dios, dice que nos reconcilió. Oye bien esa palabra, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Está hablando Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo y sigue estando en Cristo, reconciliando a la humanidad consigo mismo a través de la sangre de la cruz, a través de la sangre de la expiación. Por eso, cuando el pecador viene a Cristo, que es nuestra paz, que el Evangelio nos lo presenta como nuestra paz, cuando el pecador arrepentido viene a Cristo y lo corona como Señor y Salvador, cuando lo recibe en su vida y pide limpieza por la sangre de Cristo, ese pecador es limpiado de sus pecados y hace la paz con Dios a través de la sangre de Cristo. Por eso usted irá un hombre y arrodillarse ahí en ese cuartico que tiene, no es esa casita, y confesarle tus pecados. Eso no te está haciendo nada. Ahí no hay sangre de la expiación. Ahí no se clama para limpieza por su sangre, querido amigo. Ahí es un sacrificio que haga penitencia. ¿Dónde está el sacrificio de Cristo? Estás perdiendo tu tiempo, te están desviando del Evangelio de Cristo. Lee tu Biblia. La Biblia nos presenta que el único medio de hacer la paz es a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Si tú pudieras ser perdonado por ir a confesarle tus pecados a un hombre, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué vino Cristo y murió y padeció y sufrió en la cruz? Si tú puedes ser perdonado porque te echen la cruz y diga, haga tal y tal penitencia, eso es absurdo. Eso es una blasfemia en contra de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es antibíblico. ¿Para qué entonces vino Cristo al mundo? Sí, con que te echen la bendición y te digan, ve en paz, hijo mío, haz esta penitencia, si con eso puedes ser perdonado. No te engañes, el perdón viene al pecador arrepentido, que viene a Cristo para ser rociado con la sangre del nuevo pacto, que pide limpieza por su sangre y que se la pides a Él. A Él. Usted no va a pedirle limpieza por la sangre de Cristo a un hombre. Usted tiene que orar a Dios. Tiene que orar al que es el camino, la verdad y la vida, al que traspasó los cielos, que la Biblia nos lo presenta como nuestro gran sumo sacerdote que vive para siempre, que para siempre está ahí para interceder por su pueblo, para interceder por los suyos. Él es el gran sumo sacerdote de nuestra profesión. No un hombre que se pone una cachuchita y anda así con una vara y dando bendición a todos. Eso es antibíblico. Jesucristo, nadie le quitó su oficio de sumo sacerdote de nuestra fe. Y el Evangelio se trata de todo lo que Cristo es. Nos lo presenta como Salvador, como Rey, como nuestra paz. Nos presenta aquel en quien tenemos la promesa del Espíritu Santo. El Evangelio de la promesa en Cristo Jesús. La promesa del Espíritu en Cristo. La promesa del Espíritu para todos los que vienen a Cristo. Sean llenos del Espíritu Santo para que tengan poder sobre las tinieblas. Para que sean hechos hijos de Dios.
para que sean revestidos de una nueva naturaleza, la naturaleza divina, el Espíritu de Dios en ellos, para que reciban la promesa que es por la fe en Cristo Jesús, la promesa de ser hijos de Dios. Por eso el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu que recibirían los que creyesen en Él. El que cree en Cristo, le pertenece la promesa del Evangelio, de la promesa en Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por eso Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Oh sí, el Evangelio nos anuncia la promesa en Cristo Jesús del Espíritu Santo para caminar en esta vida en victoria. Amén. Gloria a Dios. Para caminar en esta vida en poder de vida, en nueva vida, para ser revestidos de poder, para poder combatir las tinieblas, para poder combatir el pecado en nuestros miembros, para que tener la victoria. Por eso podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, hay mucho más, querido amigo. Por eso se le llama el glorioso Evangelio del Dios bendito. Y se le llama también el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y se le llama también el Evangelio de la gracia de Dios. Porque la gracia es el favor de Dios hacia los hombres. Un favor que no merecemos. Nadie tiene mérito alguno para entrar. Pero el Evangelio de la gracia nos presenta a Jesucristo como la fuente de toda gracia. Juan el Bautista dijo de Cristo: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sabe qué es la gracia? Lo que recibió Pedro, lo que recibió María. Gracia. Gracia es un don inmerecido. Lo que recibió Pablo, lo que recibieron los apóstoles. Gracia. Y esa gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nos dice Tito 2:11: a todos los hombres el favor de Dios hacia una humanidad perdida, hacia un hombre pecador que no lo merece, pero cuando se arrepiente, porque para entrar al reino de Dios un requisito es arrepentirse. El que es perdonado, el que entra a la gracia de Dios y empezar a andar con Cristo, tiene que arrepentirse. Es un requisito de la fe. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios. Sin arrepentimiento no entra por la puerta de salvación. Sin arrepentimiento no entras a la gracia de Dios. Sin arrepentimiento no eres oveja de Jesucristo. No eres pueblo de Dios. No te engañes. Un requisito que Jesucristo mandó que se predicase: arrepentimiento para con Dios y fe en Él. Dos requisitos para ser salvos, y ambos los tiene que cumplir: arrepentimiento y fe, para entrar al reino de Dios. Bien, voy a hacer una oración de fe y una oración de entrega. Oíste el mensaje del Evangelio. Todo se trata de Jesucristo, de lo que Él hizo, y entramos al cielo no por nuestros méritos, sino por los méritos del Hijo de Dios. Y eso tuvo un principio cuando Jesucristo vino al mundo. Pero hoy el Evangelio también puede tener un principio en tu vida. Los efectos del Evangelio. Si recibes a Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador. Voy a hacer una oración de fe. Si quieres recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, en tu vida, Romanos dice que con mi corazón creo, pero con mi boca le confieso para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
¿Salvo de qué? De la eterna condena. Arrebata hoy la salvación de tu alma. Vamos a hacer una oración pidiendo a Cristo, si no le has pedido limpieza por su sangre, y coronándole a Él como tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración. Se la vas a estar diciendo es al Dios de la gloria, al Señor Jesucristo. Porque Él es el que perdona los pecados. Él es el que salva, ningún otro. Y se la vas a decir es a Él. Dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del el mundo, Salvador del mundo, el Rey de la gloria, el Rey de la gloria, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste entre los muertos Creo que resucitaste de entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor Jesucristo, yo me Y arrepiento ahora, Señor Jesucristo, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Quiero una nueva vida. Quiero una nueva vida. Sé que tú me la puedes dar. Sé que tú me la puedes dar. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Perdóname todos mis pecados. Perdóname todos mis pecados. Te recibo hoy como mi Te Señor, recibo hoy como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados Perdóname todos mis pecados. y lávame en tu preciosa sangre, Lávame en tu preciosa sangre. en la sangre del pacto eterno, En la sangre del pacto eterno. en la sangre de nuestra eterna En redención. la sangre de nuestra eterna redención. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. y salva mi alma Salva mi alma de la eterna condena. de la eterna condena. Lléname de tu Espíritu Santo, Lléname de tu Espíritu Santo. de la promesa que es en ti. De la promesa que es en ti. Dame del agua de la vida. Dame del agua de la vida. Dame tu Espíritu Dame tu Espíritu. para yo poder vivir una vida nueva. Para yo poder vivir una vida nueva. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás. y a los poderes de las a los tinieblas poderes de las tinieblas. que estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y someto mi vida Y someto mi vida. y la rindo a ti, Y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al por mundo enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida y eterna, tu regalo de vida eterna, para darme tu salvación para darme tu salvación y la promesa de tu Espíritu. y la promesa de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, recibo tu salvación recibo tu salvación. y te doy Te gracias. doy gracias. Amén Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Búscate una iglesia cristiana y hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para todo aquel que cree, se arrepiente y toma el paso de seguir a Cristo. Y que Dios te bendiga. Gloria a Dios por el Evangelio. Amén. Gloria a Dios.